A ver, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana de viernes 18 de noviembre de 2022. Por supuesto, vísperas de fin de semana. Y antes de presentar y saludar a quienes van a estar hoy día presentes en el programa, un saludo afectuoso a las y los auditores que escuchan este programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en su frecuencia AM y FM, a quienes nos escuchan en H Radio o en hradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garcias, un saludo especial, y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno el Facebook, País Lobo Prensa.cl, ahí está el podcast para que usted nos pueda escuchar a la hora del día que quiera. También un afectuoso saludo a quienes nos escuchan en Radio América, la radio de la región de Coquimbo, también Radio Pirque, Tocayo, ahí siempre claro, muy bien, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Quique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquehua. Y desde aproximadamente un mes, un poquito más, estamos en nuestro canal de YouTube, Carta Ciudadana, y Andrés Hernández, periodista y conductor de este programa también, nos va a contar acerca de los detalles de cómo las personas, mi querido Andrés, se pueden suscribir al canal de YouTube. Adelante, Andrés. ¿Qué Hola, tal? Felipe, todo muy bien, gracias. Saludos a los panelistas también y a los auditores. Así es, tenemos canal de YouTube que se llama Carta Ciudadana. Los invitamos, por supuesto, a todos que en su diverso dispositivo, ya sea en su celular, computador, televisor, etcétera, busque ahí en la barrita de YouTube Carta Ciudadana, le va a aparecer inmediatamente la primera opción. Los invitamos, por supuesto, a que se suscriban y que también activen la campanita para que así le lleguen las notificaciones de cuando se suben nuevos capítulos, nuevos programas día a día. Así que buena instancia ahí para que podamos ir comentando y compartiendo entre panelistas y también auditores. Genial. Abrazo, Andrés. Muchas gracias. Saludamos a Erika Muñoz. Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Felipe, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Qué bueno saludarte. Algo que quieras decir, que te tenga atragantada, que te tenga así, o estamos tranquilos y vamos a ir quiero partir con buenas noticias. Vamos. ¿Puedo ganar a Luis noticias. Felipe? Una nomás, Pero, una que sea. Por supuesto, si el programa además de ustedes. Además de saludar a Luis Felipe, que está ahí con nosotros también, Y a don a los Alberto, auditores, Alberto Lavé, que también está ahí. Hola Erika, hola Felipe. Qué rico saludarlo. No, solo decirles que como noticia positiva, hoy día leía la importancia que le da la ministra de la Corte a el poder cumplir las leyes. Lo importante que es que se cumplan las leyes. Y ustedes dirán, ¿por qué? La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Así es, Ángela Vivanco, la vocera de la Corte Suprema, ministra de la Corte Suprema, cuando le responde a la ministra Toá, ¿cierto? Y a la alcaldesa Iracy Asler, que según ella para ellas ha sido negativo cumplir, el periodo en que se cumplió, la ley ahora asegura que en el fondo está, que es una herramienta que está disponible para que los colegios puedan manejar la violencia al interior de las comunidades educativas, y ellas dicen que fue más negativo cuando se implementó, y la ministra con todas sus letras le responde y les dice que las leyes están para cumplirlas. Y eso creo que para nosotros los ciudadanos nos da, fíjate, una mirada esperanzadora de que las autoridades entiendan que no es al gusto, porque lo explica muy bien ella en sus declaraciones. Le dice, a mí me gusten o no me gusten ciertas leyes, no puedo decirle a los demás abogados no me traigan a tal o cual acusado porque esta ley no me gusta para aplicarla. Yo tengo que hacerlo porque es una ley. Y de esa manera está demostrando que sea ministra, vocera de gobierno, sea alcaldesa, sea quien sea, deben cumplir las leyes que están para aplicarlas. Así que fíjate que yo estoy contenta, lo veo como una noticia positiva. Creo que es importante que desde los expertos, como es la ministra vocera de la Corte Suprema, salgan estas declaraciones, porque ya está bueno de que las autoridades vean las leyes de acuerdo a lo que más les conviene. Hoy día Chile está viviendo
unos episodios de violencia desmedida, no solo al interior con los alumnos, ojo, porque podemos hablar del alumno que apuñalaron en el Nacional, ¿cierto? Que era alumno del colegio, pero también estamos viviendo violencia al interior de los establecimientos de adultos que ingresan vestidos, con capucha, con overoles blancos y entran. Y las estadísticas de hace unos pocos días atrás demostraron que el 100% de las personas detenidas, 20 eran adultos que no pertenecían a ningún establecimiento educacional de los que están detenidos. Entonces, creo que las herramientas están para aplicarlas. Pueden haber bemoles, opiniones diferentes, pero tenemos una herramienta para parar la violencia en los colegios, una ley que se aprobó no hace tanto tiempo y que no se quería implementar por un tema ideológico, porque no es el gobierno de turno el que la llevó adelante, sino el gobierno anterior. Pero eso no debería molestarnos, ni debería importarnos cuando lo que debe primar es la seguridad al interior de las comunidades educativas. Les recuerdo que la ley Aula Segura no solamente habla de la violencia entre alumnos, sino también de los apoderados hacia las personas del establecimiento, de los trabajadores entre sí, de los trabajadores hacia un alumno, de toda la comunidad educativa. Entonces, eso para mí es una noticia positiva, Felipe. Está bien, pues. Yo te felicito, Erika, que estés contenta. Tocayo, ¿algo que agregar acerca de lo que dijo la Erika? No, yo quiero destacar que lo encuentro muy positivo y también encuentro positivo de que poco a poco las instituciones se van fortaleciendo y se está empezando a ver incluso alguna intencionalidad de que los poderes del Estado son independientes. De hecho, todavía está la polémica por el nombramiento del fiscal nacional, de los que los dos que tienen más votos no son del mejor agrado del gobierno, que lo han querido parar y al final parece que no lo van a parar, porque incluso el presidente declaró que no haría un veto eh, a lo que se nombre ahí. Por lo tanto, creo que se está empezando a ver que las instituciones están empezando a volver a funcionar y a ser poderes independientes del Estado. Acuérdense que nosotros funcionamos en tres poderes, que es el judicial, el ejecutivo y el legislativo, y que en algún minuto se confundió total. De hecho, el Congreso pasó a ser ejecutivo, legislativo, judicial y todo. Y de a poco como que ha ido tomando o empezando a tomar fuerza. Así que yo lo encuentro una cosa muy positiva. Además del contenido que hablaba la Erika sobre el tema de la seguridad en la aula, pero yo creo que el concepto de independencia del Estado y que realmente se contrarresten unos y otros y que el Ejecutivo sea obligado, comillas, a cumplir las leyes, lo encuentro magnífico. Así que muy bien por ello. Ya, don Alberto, ¿usted quiere agregar algo a lo que planteó la Erika? Alberto, está muteado, Alberto, en tu nave espacial. Ahí sí. Ahora, cuidado, no vaya a chocar con un asteroide. Ahora, Alberto. Ahí sí. Ahí sí, Alberto. Oye, a ver, gracias. A ver, buenas tardes a todos, buenos días a todos. Bueno, ya estoy medio perdido en este día. Pero en definitiva, yo te diría que sí, todo lo que dice es fantástico, es estupendo. Eso siempre ha sido así. Es bueno que la ministra, ¿no es cierto?, que es la definitiva, representa la Corte Suprema en cuanto a lo que, todas las comunicaciones, etcétera, lo señale categóricamente, pero eso siempre tiene que haber sido así. Eso jamás debiera decírselo a una ministra del Interior o a nadie. Esto ha pasado en otra época, en el gobierno, ¿no es cierto?, el presidente Allende, todo lo mismo, pero en definitiva no hay por qué que una ministra tenga que salir a decir, oiga, las leyes están para cumplirlas. Si eso es evidente, para algo se hacen las leyes, para que se cumplan, y los tribunales incluso también deben cumplirlo. Y lo que pasa a veces es que los tribunales no las hacen cumplir o no las cumplen. Cuando hay todo puerta giratoria, es que hay tribunales que no las están cumpliendo. Cuando se liberan a gente que tiene 18 condenas o 18 arrestos y qué sé yo, y es que los tribunales no están cumpliendo. Aquí el cumplimiento no es solo, la falta de cumplimiento no es solo a veces del Poder Ejecutivo, no solo de un Ministerio del Interior, como no se cumple en la Araucanía y en tantas otras partes, sino a veces también de otras instituciones. Pero es bueno que ya haya, como bien decía la Erika, como bien dice Luis Felipe, que en determinadas instituciones, en este caso la Corte Suprema, los tribunales, por tanto, el Poder Judicial, en otro caso el Congreso, que estén dando señales de cierta independencia y que sería estupendo, ¿no es cierto?, que el gobierno también diga,
me abstengo de ejercer un veto en aquello que sea aprobado democráticamente por el Congreso. Todo eso lo encuentro que es fabuloso. Y ojalá volvamos a los cauces de los cuales nunca debimos haber salido y nunca deberíamos volver a salir. Sí, si me permiten, solo para precisar un par de cosas. Primero, a mí me encantaría que en otros momentos también la Corte Suprema hubiese sido tan categórica, digamos, ¿ah? Y Sí, como yo bueno, soy de mal acuerdo. pensado, bueno, el gobierno de turno claramente no es del gusto de la ministra Ángela Vivanco, pero independiente de eso, a mí el tema de aula segura, tiene un problema, creo yo, grave en su origen, que cuando la ministra y la oposición, que se sube a todas las micros, con guitarra incluida, habla y se refiere al tema de la aula segura, es lo más parecido a sacar las castañas con la mano del gato. Explico. Porque la ley aula segura lo que hace es que faculta al establecimiento educacional a, para hacerla corta, expulsar a un alumno, o un grupo de alumnos, o un conjunto de alumnos. Pero yo me pregunto, ese concepto de aula segura es curioso porque quien tiene, hasta lo que yo entiendo en un Estado de Derecho, el monopolio de la fuerza, primero, es el Poder Ejecutivo. No es el director del colegio, y mucho menos el alcalde o la alcaldesa. Y el problema está en que el ejemplo de la Erika fue notable. ¿Qué va a hacer un director de un establecimiento, o en este caso una alcaldesa o un alcalde, con un tipo que supongamos que es del colegio, que así fue, y bueno, quemas de buses y todos los hechos de violencia que han ocurrido hace poco tiempo? Ya, el director dice, oye, a este gallo hay que echarlo. Listo, ¿y se acabó el problema? No, el problema es que esa persona es un potencial, para decirlo elegantemente, delincuente. O sea, el tipo no se va a ir para su casa y se acabó el problema. Ese tipo lo más probable es que apuñala al director, balea al director, se ensañe con los profesores, ataque a sus alumnos. Entonces, lo que yo siento es que, como todas las cosas en Chile, pareciera que tú haces algo y te olvidaste del problema. Y no es tan simple como aplicar el aula segura. Felipe, pero porque si así fuera, el problema se habría terminado. No, Pillaste porque... un alumno, lo sacaste del colegio y se terminó el problema. Y no se ha terminado. No, es así. Ojo, no es así. La ley aula segura no se enfoca solamente en que el alumno lo saquen. De hecho, obliga al establecimiento a hacer un seguimiento. O sea, si ese alumno fue expulsado, pongamos el Instituto Nacional. ¿Cómo va a ser pega? Erika, pero está bien, pero esa no puede ser pega. Ese alumno tiene que ser matriculado en otro colegio. Erika, sí lo sé, y va a haber un seguimiento a eso. Pero esa no es pega el colegio, eso es lo que quiero decir. El colegio está otra cosa. Pero desgraciadamente tiene que hacer cargo, po. Es re fácil que la vocera de la Corte Suprema le dicte cátedra a lo que tiene que hacer una alcaldesa o un director de un establecimiento, siendo que la pega judicial no es de ellos, pues. Es que es el problema. No, pero si ellos no van a hacer la pega judicial, pues Felipe, pero ellos tienen la facultad para poder, Erika, perdón, ¿por qué tú tienes que hacer un seguimiento de un delincuente? No lo va a hacer el colegio, pues Felipe, pero si es un colegio municipal y tú lo tienes que cambiar a otro. Pero la ley te obliga, pues. Esto es lo que te estoy diciendo. La ley, Erika, la ley aula segura te obliga. Ese es el problema, el origen del problema, o uno de los problemas. Yo aquí no estoy justificando a la alcaldesa de Santiago porque me importa un bledo la alcaldesa de Santiago. A mí lo que me importa es que de una vez por todas en este país nos dejemos de hacer declaraciones y nos preocupemos de hacer bien la pega. Y esta es una más de no, oye, apliquemos la ley aula segura. No lo veo así. Y yo como apoderado hice seguimiento a la ley. Así lo veo yo. Si me permiten. Tocayo, por favor. Sí, pero es que vamos por orden. Si es que aquí no podemos hablar de a cuatro. Tenemos que ir. Sí, es que usted es bueno para interrumpir, pues sí, por eso. No, pues yo estoy hablando, Luis Felipe, te corrijo. Yo estaba en un diálogo con la. Les quiero pedir un favor. En los debates, el que modera soy yo. Pero modera, no participa. Vamos. Es que, Tocayo, necesito en buena que en los debates, si hay dos personas,
son esas dos personas, porque el auditor no entiende nada. Entonces, por eso insisto, Ok, cuando diga lo que quiera decir ahora. ya. Referente a lo que tú decías, que te llama la atención de que ahora salte la Corte Suprema, y digo, claro, efectivamente, tú tienes toda la razón. Y es por eso que yo hablo que estamos empezando a recuperar la institucionalidad. Y no porque se les pasó antes, le vamos a seguir haciendo. Y estamos empezando a correr. Ahora, la ley habla seguro para mí es una ley mal hecha, porque va a la consecuencia, a la consecuencia. Antiguamente, y no tan antiguamente, el rector del colegio era amo, dueño y señor. Y realmente se educaba. Hoy día hay que pedirle permiso para decirle, perdón señor, llegó atrasado, porque puede ser violencia. Entonces, la ley habla segura, te da una herramienta que es obvia que debiera tener. Y cuando yo echo a un alumno por disciplina, por nota, el mensaje, o sea, lo más importante de ahí, creo yo, es el mensaje más que el hecho, para que vean que las acciones tienen consecuencias. Entonces, cuando hoy día para echar a un alumno hay que tener aprobación de 5 poderes del Estado que no existen, más 10 autoridades no sé qué, y además preocuparse del seguimiento, al final la señal que se da es de una impunidad total. Entonces, no nos podemos extrañar que tengamos aún más violencia. Y yo veo que poco a poco nos estamos de alguna manera vacunando con esto y estamos empezando a dar la vuelta. Yo les quiero recordar que la ministra del Interior, cuando era alcaldesa de Santiago, para mí promovió la violencia, prohibió cualquier posibilidad que los carabineros intervinieran, de que se hiciera algo en los colegios, no, porque los niñitos tenían que de alguna manera expresarse. Bueno, y hoy día que está tratando de colocar orden, se da cuenta de que esos niñitos no son tan niñitos, hay delincuencia, hay tráfico de droga, hay un montón de cosas. Era algo obvio, pero de alguna manera ella le dio vuelo a esto. Y a raíz de eso se hizo la ley de aula segura, que es una consecuencia, o sea, es ir a legislar la consecuencia y no la causa. La causa es la falta de autoridad de el profesorado y el estamento del colegio. Hoy día hablaba con una persona que participa en una fundación que tiene varios colegios y me decía que estaban bajando la capacidad de recibir alumnos, pese a tener una tremenda demanda, porque no tienen profesores. La gente no quiere ser profesor. Hoy día ser profesor es realmente titanesco. Te vas no solo contra el problema del estudiante, sino que contra el centro de padres, contra los apoderados, contra las leyes, contra todo. Entonces realmente poder poner orden en una sala de clase, poder instruir, bueno, desmotiva a cualquiera si no tienes ningún instrumento. Claro, es que justamente ese es el problema. Lo que mi punto, y lo mantengo a rajatabla, es que quienes tienen que preocuparse no son precisamente los directores de los colegios. Porque el Ah, director del colegio te expulsa y se acabó el tema. Esa es sí, tu pega. Esa sí, es tu pega. el que ya no lo pueda llegar y hacer. Es muy complicado. Bueno, pregúntale al director de un colegio particular si puede echar a un niñito que quemó a otro o que le metió la cabeza en el water o que le lleva pegando 4 años. ¿Sabes por qué? Porque los papás lo demandan al colegio. Sí, pues, pero olvídate, Que, al que lo echan Claro. también lo demanda. Entonces, yo Claro. participo en colegios particulares, estoy metido en Sí, algunos yo directorios, también participo. y, Y y- bueno, y te digo, echar a un alumno tenéis que tener, pero con un historial, y además formal, haber informado a la superintendencia, es una sí, pues, cuestión realmente documental y todo. Entonces, realmente, incluso en los colegios privados, no tienes la libertad que tenía en los colegios hace, no sé. porque hay, claro, porque se amedrenta, pues. Porque en el caso, por ejemplo, para no estigmatizar, en el Liceo 904, chuta, no estáis expulsando a un cabro porque resulta que el cabro le pegó un cachamal al inspector o porque fue grosero con el director del colegio. No, tú lo estás echando por un acto delictual, con un delito de por medio. Sí, Y pues. eso, chuta, pero hay que tener pantalones para tomar esa decisión, pues. En el mismo caso del colegio particular, tú a ese mismo cabro lo echabas antes, pero hoy día,
Si tú tomas esa decisión, ¿qué es lo que va a hacer el papá o la mamá o el abuelito o el tío de ese alumno? Te Te va a demandar demandan. al colegio. Ya, pues Sí, por eso digo, entonces, acá no tiene que ver con la intención o con que no, es que son muy laxos. No, no. Aquí las cosas no son tan simples como usted encárguese de eso y usted encárguese de lo otro. Las patitas, sí, pues, encuentro es yo. que lo que Felipe, pasa, yo totalmente de acuerdo contigo cuando tú hablas de la generalidad, totalmente de acuerdo contigo. Pero, insisto, al igual que tú que dices que tu opinión la mantiene a rajatabla, la mía yo también la mantengo, ¿Está bien? porque creo que ninguna solución, ninguna herramienta, aún teniendo una que no es la mejor, sirve. Porque antes de esa ley no había nada. Y tal como tú dices, habían papás que llegaban a los colegios y agredían a los inspectores, a los profesores, y no había ley que facultara ese colegio para impedir legalmente la entrada de ese apoderado. Más allá que el procedimiento de cambiar apoderado, hoy día la ley Aula Segura lo permite de una. De hecho, esta ley, yo quiero recordarles que una de las causas por la cual Erika, fue si yo no he aprobada, dicho que no lo pero escúchenme, permite. pero escúchame, una de las causas por la cual fue aprobada de manera transversal y recibió el apoyo transversal en el Congreso de ambos sectores políticos es de cuando expuso la profesora a la cual el apoderado con una silla la golpeó en la cabeza, la Sí, dejó con su cabeza abierta acá en San así Antonio. es. Entonces, hay un montón de casos que, Sí, insisto, al no tener algo mejor, que eso es lo que yo quiero sí. reconocer, que al no tener algo mejor, por lo menos hay una herramienta, porque hay tanta decepción y tanta desilusión hoy día en las comunidades educativas respecto a la violencia que está, siempre hablamos de los colegios de la región metropolitana, pero la violencia hoy día ocurre en muchos colegios en Chile, No, solo no, que no. como En, todo en lo que este sale programa en la hablamos, en este prensa programa no es hablamos de la región metropolitana, pero nosotros yo te hablamos de digo, todo Chile. que la prensa sale solo los hechos violentos de la región metropolitana. O sea, yo soy de región, por eso lo digo. No salen de las otras regiones, pero La prensa esto nacional, ocurre en todas las porque la regiones. prensa Entonces, local, yo solo estoy diciendo que es una mirada esperanzadora recordar que sí hay herramientas. No son las mejores, por supuesto. ¿Son perfectibles? Toda ley es perfectible. ¿Hay que regularla? ¿Hay que hacerlo mejor? Claro que hay que hacerlo mejor. Hay que sí. quitarle, como tú dices, esa carga que hay contra el director, el equipo directivo o todo lo que conlleva el poder aplicar la ley Aula Segura. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Luis Felipe lo decía, ya hace una semana atrás lo comentamos. La estadística con estudio en mano del 100% de los docentes en Chile a vuelta de pandemia llegó solo el 80%. Porque el otro 20% hizo emprendimientos personales y decidió dedicarse a otra cosa y no volvió a la aula. Y a julio de este año, del 80% de profes que habían vuelto, a julio, el 35% estaba con licencias médicas por estrés laboral. O sea, tenía alrededor de un 50% de los docentes en las aulas. Hay una baja absoluta. De hecho, las universidades están buscando herramientas para poder entusiasmar de alguna manera a los alumnos para que estudien pedagogía, porque las bajas son tan notorias en las matrículas de las universidades para pedagogía, y el Ministerio de Educación hace unos meses atrás tuvo que dictar una autorización a los colegios para que profesionales acordes a cierta materia pudieran hacer clases aún no siendo profesores. Así tenemos periodistas haciendo clases de lenguaje, de filosofía, abogados haciendo clases de historia y geografía, porque a ingenieros haciendo clases de matemáticas en muchos colegios, porque hay un déficit real de profesores. Y yo creo que la violencia es una de las causas que también lleva a que los profesores no quieran estar dentro de la sala de clases. obvio, pero lo que tú dices, Erika, y para no seguir extendiendo la discusión, yo sé que existe. Yo sé que te permite hacerlo. Mi punto es otro, insisto. No es lo mismo decir, ya, este cabro se va. ¿Y por qué no? Porque este cabro le pega a los compañeros y se manda a cagar y no sé qué. Listo. No. El problema es que ese es un potencial delincuente. Sí, claro. Sí, Y en eso tiene eso, razón. claro, entonces por eso a mí lo que me genera, digamos, me llama la atención al menos, es que pareciera que en Chile todo se arregla con una norma o con una ley. El problema es la bajada de eso, pues. ¿Cómo se concreta lo práctico? Obvio. Sí, es que ahí es donde está, Claro, desgraciadamente, la falencia del pero Estado en las redes, porque lo que tú dices se obvio. solucionaría
¿Dónde? Donde hayan equipos psicosociales apoyando a ese delincuente en potencia que acuchilla o que pega al profesor, ¿cierto? Que Y es para evitar que violento. llegara a hacer Hay una eso. red de apoyo, hay una red de apoyo detrás que no solamente intervenga al alumno, sino también a la familia. Pero el Estado de Chile, cuando ese apoyo psicosocial llega a ese alumno, cuando esa mamá va a pedir ayuda al CEFAM de su entorno, le van a dar para salud mental hora para 8 meses después, porque qué lista espera, Claro, porque aquí obvio. 6 meses hay que esperar una hora de salud mental. Entonces, ¿pero qué haces? O sea, ¿te quedas de brazos cruzados con ese alumno golpeando y delinquiendo dentro del colegio? O sea, No, ¿te das cuenta que es complejo? No, pero te amedrenta. Entonces, por eso, y también el trabajo previo, para evitar que ese alumno se transforme en un potencial delincuente, tocayo. No, yo veo claramente que estamos ante una sociedad que estamos absolutamente sobrenormados y estamos ahogados de normas y como dices tú, necesitamos más leyes y más leyes y más leyes y cuesta mucho la bajada. Tenemos un problema bastante crítico que los deberes no están hermanados con los derechos. Y obviamente cuando hay un divorcio de derechos y de deberes, se empiezan a producir todo este tipo de cosas. Eh, yo creo que tenemos que rápidamente recuperar la autoridad de las personas de las instituciones, que se ha ido perdiendo brutalmente, desde las instituciones de las casas, las familias, etcétera. Se ha perdido mucha autoridad. Necesitamos rápidamente recuperar eso. Y también mejorar la normativa. Fíjate que lo que decía la Erika, hoy día un no profesor no puede hacer clase. Solo puede hacer clase una persona con título reconocido. Y yo conozco varios ingenieros, como dice la Erika, que hacen clase pero no pueden firmar el libro. Y hacen cosas comedia cheuta porque no están autorizados. Entonces, ¿vale más un profesor que un ingeniero para hacer clase física? ¿Ya? Y te das cuenta de que no hay, o sea, estamos absolutamente sobrenormados. Yo aspiraría dos cosas. Uno, que el Estado de Chile diseñe un gobierno, un Estado para el siglo XXI y no lo que estamos viviendo hoy día, que tenemos un gobierno, no un gobierno, un aparataje estatal que obedece a una realidad país del año 1890 con suerte, y no lo que tenemos hoy día. Y tenemos 24 ministerios. 24 ministerios, yo no sé cómo se gobierna, no hay ninguna empresa que tenga 24 departamentos, no sé cómo se hace. Y segundo que nada, una cantidad de leyes impresionante y habría que hacer una depurada de las leyes de manera de ir limpiando cosas que están absolutamente fuera de cacho y otras que son absolutamente inviables como esta. Y al final lo que han producido es que estamos sobrenormados, ahogados y estamos estrancados. Saliéndonos de este tema docente, tenemos un reclamo importante del sector inmobiliario, que se demoran más los permisos de edificación que edificar un edificio. Y llegamos a ese absurdo, porque estamos hiper sobrenormados. Pero tengo otras noticias, si usted Un me poquito, permite. sí, es que Sí. si me lo permite, tocayo, Alberto tal vez quiere amarrar este tema, quiere decir Sí. algo más A ver, sí, dale. solamente complementar diciendo que esto es no solo respecto de lo docente, y creo que se ha deslizado ahí, o respecto de la educación, esto es respecto de todo, respecto de todas las actividades, y tú ya lo dijiste respecto a lo inmobiliario, está absolutamente sobrenormado, es una carga administrativa insoportable, son capaces de colocarte una, o qué sé yo, una disposición que te afecte tu propiedad y no tienes cómo solucionarlo y no dejas nada con ir al tribunal. Estamos realmente sobre regulado y muy mal regulado. Todo lo que quisiera aportarle por ahora al tema. Se le agradece, don Alberto, porque usted como el abogado de la plaza aquí, este grupo también ayuda a ese concepto que no solamente es la percepción que uno puede tener o el conocimiento, digamos, desde los distintos ámbitos que tiene Luis Felipe, la Erika y yo, sino que también desde el punto de vista legal. O sea, igual se agradece que un abogado también diga eso. Tocayo, ¿tenemos más noticias? Sí, Dale, no, dale. sí, Muy sí, bien, sí, Erika, sí. ¿eh? Muy bien, Erika, con tu noticia. Oye, llevamos harto rato hablando. Muy bien, Erika, Oye, felicitaciones. 3 mandarín, mándate a la mandarina. No,
Merendinas para ti. Ya, ahí sí. Merendina tocayo. era la cosa, pues, Merendina, me enredé. Perdón. Dos temas económicos que yo creo que son destacables. Uno es que ya se cerró la venta de Sobrole por un grupo de peruanos Sí, que hay gente confiando en Chile, y son 590 millones, 591 mil millones de pesos según Emol. que chuta, habla que hay gente que todavía, o sea, no todavía, hay gente de afuera que cree en Chile, y eso es importante que los chilenos nos creamos el tema. Pero no los de adentro que vendieron. Bueno, ¿Eh? pero no, oye, estos eran otros de afuera, acuérdate que los dueños eran Sí, holandeses, sí, holandés. Sí, holandesa, así que, sí. pero lo importante es que hay incautos todavía que llegan para acá, así que lo encuentro plausible, así que muy bien. Y por otro lado, también veo que hay buenos anuncios respecto al sector agrícola, que hablan de una producción importante de cereza pese a toda la lluvia y que creen que va a haber un boom importante, pero además tenemos el anuncio también que tenemos un aumento de la cantidad de palta y Chile va a ser el primer productor de paltas del mundo. Hay un aumento del 28% que trae. Ahora, yo quiero destacar esto porque mucho se habla de que Chile es productor de materias primas. Y digo, ¿qué cosa más elaborada que llegar con una palta fresca a el hemisferio norte? Chuta, no es solo producción, cosecha, selección, embalaje, transporte y distribución. Por Dios, es una cadena muy, muy compleja. Entonces yo aplaudo notablemente, bueno, estas dos noticias económicas y también destaco la capacidad de la industria chilena de llegar con productos perecibles y que eso significa con atmósfera controlada, que no es tan simple, llegar a esos mercados. Eh, recorriendo 30 días en el mar, 40 días en el mar, más todo lo que son transporte y trasvasijes, y que se puedan comer una cereza exquisita en el hemisferio norte cuando están con 10 grados bajo cero, o una palta, encuentro maravilloso, entonces lo destaco notablemente. Esas son mis muy. noticias económicas. Tengo otras noticias, pero no sé si Pero quiere vamos. Sí, juegue nomás, juegue. Ya, hoy día, o sea, ayer, perdón, creo que se hizo la última parte del SIMSE, Sí, que es una buena noticia que se hizo y la mala noticia es que va en vías de extensión. Entonces, lo que estábamos tratando de mejorar, y es la única manera de manejar la educación es con evaluaciones, se están muriendo, pero se está cumpliendo el último SIMSE y yo espero y creo y confío que esto se va a revertir y que vamos a poder tener evaluaciones que en el sector docente es fundamental. sí, pues además pronto en La Paz, Sí, pues. Sí, Y ahora la son dos prueba al de año. acceso a la educación superior. sí, yo solo comentar, Felipe, que Comente todo lo que quiera, Erika. lo que dice Luis Felipe es súper preocupante. Yo creo que no le hemos tomado el peso al tema de que se piense a terminar con el CIMSE. Independientemente que a lo mejor a algunos de nosotros no nos guste la prueba en sí, pero insisto, ante otro instrumento de medición mejor que no existe, nos quedamos con el CIMSE. Cuando no tenemos medición, lo que no se mide no se mejora. Entonces, si no tenemos una herramienta de medición para poder mejorar la calidad de la educación de nuestro país, desgraciadamente no avanzamos. Entonces, para mí es tremendamente preocupante. Nosotros como Movimiento Padre y Apoderado lo hemos manifestado en muchas oportunidades, lo hablamos en algunas oportunidades con la autoridad, porque cuando sacamos una herramienta que mide los avances, debemos reemplazarla por otra, no eliminarla y dejar el vacío. Y ahí es donde está el problema. Yo no soy de aquellos que opina, me hago cargo de mis descargos, no soy de aquellos que opina que Chile tiene una pésima educación.
Porque cuando escucho ese comentario siempre digo lo mismo, una pésima educación medida con quién. Porque si nos vamos a medir con los países de la OECD, que es lo que nos gusta hacer, ¿cierto? Lógico, estamos abajo. Pero cuando nos medimos con nuestros vecinos, que es los que tienen una realidad similar a la nuestra, los dejamos atrás. Por eso ya no nos medimos ni con Argentina, ni con Bolivia, ni con Perú. No nos medimos con ellos porque los dejamos atrás. Porque hoy día Chile tiene los mejores resultados de Latinoamérica en educación. Lo que pasa es que nos medimos con países mucho más desarrollados que el nuestro. Y por eso reclamamos la calidad de la educación en nuestro país. Pero Oye, la calidad de la educación ha ido aumentando, ha ido mejorando. No es la mejor, por supuesto. Hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando. Pero si le vamos quitando las herramientas que nos miden, no vamos a poder darnos cuenta de dónde está la falencia para avanzar. Mirando la perdón, calidad Erika, de la educación dentro de la sala de clase. Toca perdón, yo, dele. Erika, y yo creo que más grave que el CIMSE es que se va a dejar de evaluar a los profesores. Además, Y eso es realmente una ceguera impresionante, porque si hay un sector complicado es el sector docente, y tienen un estatuto docente que lo ha llevado a tener un laissez-faire y un rendimiento y una productividad bastante cuestionable. Y lo único que se les pedía era que se evaluaran, y una evaluación bastante básica por lo demás, en la cual todos los evaluados en general salían sobresalientes, absurdamente. Y eso, lo poco que se hacía, hoy día está cuestionado. Bueno, el Colegio de Profesores ha sido brutal en cuanto a eso. así Y, es. y un sector que vive de la evaluación no se deja evaluar. Es impresentable. Evidentemente, si con esa herramienta queremos mejorar, es difícil. Don Alberto, usted que El yo no sé, profesor, pero tenía mejor señal en la nave que donde está, pero bueno, ¿quién es uno también para criticar Parece, el internet? parece, Sí, parece. Oye, a ver, es bueno poder verlo, sobre todo que estamos en el canal de YouTube, pero bueno, si puedes desconectar la cámara, Alberto, para que privilegiemos ya, el audio, ¿te parece? Porque es ya. importante lo que tú quieras decir. Dale. Voy a desconectar la cámara. Espérame un segundo. Ok, perfecto. A ver, bueno, hemos ido a tantas materias, estas noticias, sin duda que son todas importantes. Se nos cayó Sí, don Alberto. Ya se Felipe, va. Sí, diga, Erika, por ya se va a favor. seguir, se va a volver a conectar, Sí, ¿no? Lo que decía Luis Felipe, yo quiero contarles que para nosotros es preocupante, eso igual a los apoderados, ahí volvió Alberto, sí, parece. tranquila, pero dale tú, Erika. Sí, no, Aguanta un que poquito, Alberto. para nosotros igual es preocupante porque recordarles que los profesores, o sea, ellos a través de la evaluación a nuestros hijos los hacen avanzar año a año en su escolaridad. Y tener un profesional que en sus manos durante 12 años, ¿cierto? Pasa la vida de los tesoros más grandes que nosotros tenemos, que son nuestros hijos, y que no solamente el colegio entrega conocimiento, sino que también les ayuda a formarse de manera integral y se suma al proyecto de familia, y que esos profesionales no sean evaluados nos parece totalmente irrisorio. Pero en la vida todos los profesionales son evaluados, po. En los diferentes ámbitos, en lo privado y en lo público van pasando evaluaciones. Entonces es como extraño que no se haga una evaluación a los profesores. Entonces, ¿qué seguridad tenemos nosotros, los padres y apoderados, que son los profesores, los profesionales idóneos para seguir educando a nuestros hijos? Complejo ahí. No, bueno, sin duda que deben ser evaluados como somos evaluados todos en muy distintas situaciones y circunstancias. Ahora, lo dramático es que, evaluados o no, habiendo falta de profesores, el hecho de que no haya gente que está bastante capacitada en determinadas materias, como ustedes bien decían, de repente ingenieros, arquitectos, lo que sea, para hacer determinadas clases en materias específicas, no puedan hacerlas porque no son, o sea, no tienen el título de profesor. En definitiva, uno entiende las razones que están detrás de eso, pero al final se priva a mucha gente de aportar. Yo tengo amigos que están jubilados y son bastante jóvenes, jubilados, 60, 65 años, pero están bastante bien y que podrían entregar todo el conocimiento que han adquirido durante toda su vida y que quieren hacerlo. Y van a determinadas instituciones, determinados colegios y dicen no, porque no eres profesor, porque en definitiva se requiere, ¿no es cierto?, ese grado, ese título. Y eso es lamentable de que así ocurra y habría que producir cambios. Algunos han ido ocurriendo, pero como dice al final Luis Felipe, haciendo la típica del chileno, el chanchullo. El tipo va, hace la clase, pero no puede firmar los libros, lo firma otro. La típica del chileno, hacer todo
a la diabla, todo al revés, poco claro, poco transparente, en vez de transparentar y dentro de la transparencia, por supuesto que evaluar a los profesores y también darle toda la seguridad en primer lugar, de una buena renta. Yo creo que los profesores, de una buena remuneración, los profesores deberían ser quizás los mejores remunerados, porque enseñan al mundo, etcétera, por una parte, enseñan a todas las futuras generaciones, enseñan y construyen de alguna manera importante o destruyen los países. Yo creo que parte importante de los defectos y de la delincuencia y de mucho desorden es lo que ha pasado en las aulas, que ha habido educación, incluso alguna con odio, y no hay más que verlo. Odio a los ricos, odio al empresario, odio al emprendimiento. Y eso es lamentable. Y eso debiera poder corregir si se corrige a través de evaluaciones, pero no solo evaluaciones, a través de buenos incentivos para que haya buenos profesores, de buenas remuneraciones, de buen trato. Insisto, para mí la profesión de profesor debería ser la que estuviera más alta o de las más altas. Incluso yo diría que más arriba de la de médico. Porque sí, es cierto que el médico depende de la vida, depende de la salud, etcétera, pero en el resto depende de cómo me formo y si formo buenas personas o no. Y eso es fundamental para una buena sociedad o no. Bueno, sí, tocayo, dele. No, yo ya quería pasar ya no a buenas noticias, sino que dos temas que me complican y que me llaman la atención. Y Vamos. son dos cosas. Uno es la levantada de la prisión preventiva de Yaitul, y que habíamos pensado que lo iban a hacer al día siguiente del plebiscito. Bueno, con un pudor un poquito más, dejaron pasar 3 meses y ahora le cambian la prisión preventiva por arresto domiciliario, lo cual va hacia en la dirección de la impunidad. Quiero Exactamente. pensar que estoy equivocado, Pero, pero darle si me permite un poquito, tocayo, eso yo creo que lo que tú estás diciendo es tu opinión y es válido y es parte del debate, pero se dan cuenta que lo que dice el tocayo da la noticia, el hecho, y automáticamente, y yo creo que eso es una mala cosa, no para ti, tocayo, es una mala cosa para las instituciones en Chile. Hay una desconfianza absoluta respecto a Yaitul, ergo... Pero todo es lo que viene. clarísimo, po. Por Es eso, pero no clarísimo. está mal, pero no está mal eso. Está Sí, pero mal lo que que exista pasa esa es que cuando, interpretación. No, no lo digo que tú estés mal. Digo, sí, pero las es que yo instituciones he visto, permiten la desconfianza. Ese es mi punto. sí, pero yo he visto prisiones preventivas a gente, no sé, extraordinaria por algún gaf mayor o menor, y para esto que es ley terrorista que ha confesado miles de atentados, no hay esta precautoria. Yo lo encuentro que es una señal bastante anómala. Si fuera pareja las señales preventivas, uno no desconfiaría, pero cuando hay este tipo de cosas, uno dice, oh, 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 oh. De hecho, se Bueno, dio por cuanto con meme Yaitul hay había. desconfianza desde el minuto que lo detuvieron, digamos. Sí, pues. No, desde Y, antes. y esto va confirmando, y por eso. Y el otro tema que también me llama la atención, si quiere pasar, es el tema de la discusión del presupuesto, que he visto Muy interesante eso. un congreso bastante más metido en los números. Levantó un tema que a mí me impacta, de que Chile comprometió 1.600 millones de dólares a la Corporación Andina de Fomento con base en Caracas, Venezuela. Entonces, estamos a puertas de una reforma tributaria pidiendo más recursos y se le ponen 1.600 millones de dólares a una organización que sabemos que es política y no tiene Bueno, es que otra. hay que pagar los favores políticos. Bueno, pero entonces no me pidan más plata a mí, no me hagan Bueno, reforma evidente. tributaria, y las Bueno, es que tú estás motivaciones hablando de son. orden, pues, y de eh, razón. Hoy día hablaba con un amigo, eh, que comparaba lo que está pasando aquí y cómo se vive en Nueva Zelanda, porque él estuvo muchos años viviendo en Nueva Zelanda y todavía mantiene algunos contactos, qué sé yo, y le decía, sí, pero en Nueva Zelanda se paga bastante impuesto. Me dijo, mira, conversa perfectamente con lo que se paga aquí, pero hay una pequeña diferencia. Yo El feliz Estado pago funciona, en Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque allá las cosas funcionan. obvio. Y aquí entonces nos pagan, nos cobran no pocos impuestos, muchos impuestos.
pagamos una brutalidad en forma oculta. Imagínate que en una Coca-Cola, no sé, pues, más del 50% de impuestos, en un cigarro el 90%, o sea, de los 20 cigarros, 18 son impuestos, en una botella de vino, ¿para qué decir? En el auto, lo que pagamos en la benzina, también es una Oye, los brutalidad. precios, Y todo. Entonces pagamos mucho impuesto, y los servicios públicos no funcionan. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado absolutamente anquilosado. Los últimos 10 años se ha duplicado la cantidad de gente en el Estado y el Estado no ha mejorado el doble. Entonces tenemos una últimos cantidad de favores políticos brutales y yo no sé, a mí me impacta de que se habla poco de esto. El presupuesto del Estado de Chile son 80.000 millones de dólares, que a la gente le dice re poco porque es demasiado. Pero si yo lo divido por los 19 millones, significa que más o menos cada persona paga 4.200, cada habitante en Chile, 4.200 dólares por año, lo cual significa que en forma mensual paga aproximadamente 330.000 pesos mensuales. Por lo tanto, en el utópico caso que no hubiera Estado, cada chileno recibiría 330.000 pesos mensuales. En el caso de cualquier grupo familiar de 4 personas, eso significa 1.200.000 pesos. Y eso es lo que el Estado debiera darle en producto y servicio al ciudadano. Y eso es lo que nosotros no entendemos. ¿Por qué? porque Porque no lo- las cifras son muy altas, son 80.000 millones. Pero cuando uno dice, no son 80.000 millones, son 300.000 pesos, 330.000 pesos por cada persona, desde una guagua hasta un adulto. 330.000 pesos mensuales es lo que le aporta promedio cada chileno al Estado. Y eso es lo que deberíamos pedirle cuenta. Entonces, me llama la atención que con lo que estamos viviendo le estemos dando plata a una organización política basada en Caracas. Escandaloso. O sea, yo, yo al creo igual que, que tú, Luis Felipe, yo te creo que encuentro toda la fraudulento. razón. Creo que es desmedido en realidad pensar en la cantidad de dinero que se filtra hacia ese tipo de cosas que van en beneficio de muy pocos cuando hoy día nuestro país ha demostrado con creces la necesidad que hay de las familias más vulnerables, incluso de nuestros adultos mayores, de mejorarles su pensión, de entregar mejoras en el tema de salud o en el tema de vivienda. Y creo que es un acierto, después de que se termina la discusión del tema presupuestario, eh, que el discurso final por lo menos haya sacado los miles de millones que se iban también al Museo de la Memoria, a la Villa Grimaldi, a las fundaciones Salvador Allende y todas esas que se nombraban, y al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Creo que debiera ser para sostener en justa medida la cantidad de dinero que se le entreguen. Lo que yo no entiendo es la cantidad de dinero excesiva o desmedida cuando no va en beneficio de la mayoría de la ciudadanía. Estamos hablando de un año en que financieramente no hay una proyección muy grande. Por lo tanto, esto es lo mismo que en una casa. Cuando tú tienes que apretarte el cinturón, como decimos en buen chileno, ¿cierto? Cuando tú tienes que mirar tu presupuesto para el mes, no te dedicas a regalar plata para los que están afuera ni para tus vecinos. O sea, apurado compras la mercadería, la papelería, los útiles de aseo, y te apretas el cinturón pues, para que alcance para los que están dentro de la casa. Entonces creo que muy bien que se haya pensado, se haya votado y se haya arreglado el tema presupuestario. Sí, yo quiero decir algo a propósito de lo que tú dijiste, Erika, que demuestra la inoperancia y la ignorancia supina de nuestros parlamentarios. Pero ya voy porque el tocayo levantó la mano y dale, Luis Felipe. Sí, es que todavía no se ha arreglado, porque todavía está en discusión. Ahora, si uno hace el segundo clic, se da cuenta de que la moneda crece más en presupuesto que el tema seguridad. Incluso a las Fuerzas Armadas se le rebaja, y a Carabineros una porquería lo que se le sube, siendo que el foco de Chile hoy día es la seguridad. Entonces tú te das cuenta de que hay una brutalidad política, politiquera, con unos gastos en unas organizaciones absolutamente políticas, que es escandaloso. Y aquí donde uno dice, bueno,
¿Estamos motivando a que la gente pague impuestos o no? Oye, pero ¿Por qué? Sí, Pero dale. Felipe y Erika, pero todos estos reclamos que están muy bien, yo los comparto plenamente, absolutamente. Pero hay una cosa que es clara. Quizás dentro de los que pueden ser más afectados por esa falta de servicio del Estado, por esos cobros excesivos, porque yo siempre he dicho, a la persona que le suben el impuesto y se va a comprar un Mercedes-Benz, se lo va a comprar igual si tiene plata, lo va a pagar más caro. Pero el que tiene que comer y le suben los precios y le suben los impuestos, ese deja de comer. Y sin embargo, mucha de esa gente vota y elige a estos señores que después mandan plata para Venezuela, que pagan todo esto, fundaciones, todo político y todo de izquierda. ¿Por qué? Porque están ellos ahí, porque son los de su partido, a eso se dedican, e incluso más, que administran pésimo y sacan muchas platas indebidas con contratos absolutamente, a ver, que pudieran ser hasta fraudulentos. Yo, si no tengo la prueba, no puedo así decirlo absolutamente, pero que son varios casos que uno va conociendo y que al final van constituyendo aquello. Pero además de eso, que están contratando miles de personas. ¿Por qué la moneda tiene mayor presupuesto que la seguridad? Porque tienen que contratar a miles de apitutados, pues viejo. Si la política es así, es una pena, pero es así. Pero la gente vota por ellos y los elige. Y la verdad es que también cuando eligen a los del otro sector no mejora mucho la cosa. Entonces la desesperación de la gente es, ¿qué hago? Hay que llamar al Chapulín Colorado para que salve al país. ¿Mm? Sí. Yo aquí como estoy para tratar de equilibrar las cosas en la medida que se pueda, digamos. Primero, el tema de la Fundación Allende, Londres 38, Museo de la Memoria, Villa Grimaldi, en fin. Es un tema, primero, un tema ideológico. Y digamos las cosas como son y no nos enredemos. Los políticos no lo dicen, pero lo digo yo. Y lo segundo es que a mí me llama mucho la atención dos cosas de la discusión. Bueno, me llamaron varias cosas la atención, pero como muy bien dice Luis Felipe, esto pasa al Senado, en fin, y vamos a ver qué pasa. Y seguramente se va a seguir discutiendo y además va a ir en paralelo con el tema de la agenda de seguridad, en fin, y ni hablar del tema de la reforma de pensiones. Pero para no enredar a la gente, me llamaron la atención dos cosas. Primero, se discutió 21 horas 43 minutos, que igual no es poco. Yo encuentro que discutir algo, aunque sea grande como la ley de presupuesto, igual es harto, digamos, para poder despacharlo, digamos, de la Cámara al Senado. Encuentro que es harto tiempo. Yo sé que el tiempo es relativo, pero yo encuentro que no es poco, digamos, o sea, tuviste la posibilidad de verlo, en fin. Ya. Muchos van a decir, ya, pero es que terminaron la madrugada, entonces a lo mejor tenían sueño, estaban cansados. Puede ser, pero, o sea, tiempo hubo, digamos, no es que lo pasaron así rapidito. Entonces, perdón, Tocayo, ¿sí quiere decir algo? Sí, lo que pasa es que yo te digo, cuando yo voy sabiendo que el presupuesto de la nación tiene 275 glosas, ¿ya? En que cada glosa, para hablar en castellano, tiene 270 y tantos ítems, que es el título, ¿ya? Seguridad social, con nombre además, seguridad social, programa seguridad social de la mega zona oriente. Entonces yo digo, wow, ¿qué es lo que es esto? Y me están pidiendo 10.000 millones de pesos. Entonces yo hago el segundo clic y digo, ¿qué es lo que tiene? No, es que tiene 5 partidas de, ya, ¿y qué es lo que han hecho? No, fíjate que vistieron una casa, ya, ¿y cuál fue el objetivo y cuál fue la meta y cómo lo cumplieron? ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, y te empezás a meter y te das cuenta de que, por Dios, que es complicado. Entonces, tú me dices, estuvieron 24 horas discutiendo, chuta, no es nada. Para eso no es nada. Cada ítem debiera ir explicado y ir defendido y definir los objetivos y metas. En una empresa, el presupuesto es una pelea ardua y la verdad que se demora no poco en hacerse, porque se parte de abajo hacia arriba y parte toda la discusión presupuestaria, porque lo único que se sabe que los gastos van a ser, los ingresos no se saben. Y eso es lo que hay que ir aparejado, más o menos. Por Bueno, eso acá, yo encuentro que deberían haber sido 155 profesionales y dirigentes sociales los que discutieran en la ley de presupuesto, porque nuevamente caemos en el juego de suma cero. Cuando yo tengo la mayoría, le digo que no, y cuando tengo la minoría, bueno, en fin, pero bueno, y es te para das cerrar, cuenta, porque perdón, y te das cuenta de que de ellos depende
cómo Por se supuesto. gastan los 330.000 pesos que yo aporto mensualmente. Cada chileno que está escuchando esta radio aporta 330.000 pesos y no le pide resultado a esa acción. Bueno, para cerrar nomás, porque estamos con el tiempo muy cortito, si me lo permiten, se discutió 21 horas 43 minutos, en fin. Se dejó sin presupuesto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que para mí esa no es la noticia. La noticia es que tras cartón se aprobó que se tiene que informar la auditoría de manera trimestral. ¿Cómo voy a informar algo que es cero? Pero bueno, y lo segundo es que Museo de la Memoria, Villa Grimaldi, Londres 38, Fundación Salvador Allende y Fundación Presidente Eduardo Frei Montalva se quedaron sin ni una. Pero, insisto, eso tampoco es la noticia porque está dentro del tema, en fin. Si lo que a mí me llama la atención es que la gente no lo va a creer lo que va a decir, pero lo reporté. Fue con los votos de la DC, lo de la Fundación Allende, Frei. ¿Y sabes cuál fue la explicación? Ah, no, pero no hay problema, es que como no cachamos, vamos a poner la indicación en el Senado. La verdad, a esta altura, el chiste se cuenta solo. Erika Muñoz, Luis Felipe Mujica, Alberto Lavé, insisto, el punto no es que no le den plata, porque eso es discutible. Mi punto es otro. Porque hay Mi que punto mandarla para es Sí, la no, Venezuela. totalmente explicación. o sea, lo entendimos No, perfecto. es que una Perfecto. cosa Sí, ya, sí. una No, cosa pero que no. nada bueno, tiene lógica. Menos nada tiene mandar lógica. tantos miles de millones a Venezuela. Menos lógica. Nada tiene lógica. Esto hace grave. Nada tiene lógica. Nada tiene Falte lógica. fuerte. Nada tiene lógica. Don Luis Felipe Mujica, Ya, Erika pues. Muñoz, don Alberto Lavé. Esto fue Carta Muy buen Ciudadana. viernes. Que lo pasen Muy estupendo buen fin de semana. el fin de semana. Y como decía Julito Martínez, nos reencontramos el lunes, si Dios quiere. Que lo Un pasen besito bien. para Chao. todos, buen viernes. Chao.